Conversamos hoy con Humberto Beck. Humberto es historiador y ahora es profesor también desde hace 2 años del Colegio de México. Muchas gracias, Humberto, desde la Ciudad de México por estar con nosotros. Sí, sí, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Estoy muy contento de poder platicar contigo sobre estos temas. Si tuvieras la oportunidad de hacer una carne asada y tomarte una cerveza con algún personaje de la historia, vivo o muerto, Ajá, ¿a quién invitarías? híjole. ¿Tiene que ser uno o pueden ser dos? Pueden ser dos. Invitaría a Oscar Wilde y Chesterton. ¿Por qué? Pues porque creo que son dos de las personas más ingeniosas y brillantes que ha habido en la historia, a la vez que representan polos completamente opuestos, ideológicos y culturales. Pero creo que podrían en una carne asada dialogar y decir Sobre cosas, todo Chesterton, ¿no? sobre todo Chesterton, que le gusta. Quería preguntarte primero por cómo has visto tú que viviste muchos años en Estados Unidos, cómo has visto el impacto de la tecnología en los movimientos sociales que ha habido últimamente. No solamente ahora que estamos en medio del coronavirus, sino sobre todo con este nuevo repunte del movimiento Black Lives Matter a raíz del asesinato de George Floyd. Porque estaba pensando yo que si no hubiera habido esa gente con esos teléfonos celulares que grabaron pues prácticamente el asesinato y que luego se viralizaron, quizá no hubiera tenido tanto impacto esta serie de protestas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo a raíz de las protestas antirracismo por el asesinato de George Floyd es quizás como una segunda ola o digamos, como un segundo capítulo de un movimiento más grande que inició justamente hace ya casi 10 años, en el 2011 en Túnez, con la primera de las primaveras árabes. Porque ya ves que ahí pasó algo análogo. Fue Sí. un video de este chico, este vendedor de frutas callejero que se prendió fuego. Fue ese video y su viralización lo que, digamos, catalizó el movimiento social en Túnez, que después se contagió a Egipto, a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que fue como el gran momento fundador, digamos, de este vínculo en el siglo XXI entre protesta pública y tecnologías digitales. Y a lo largo de la década pasada, esto se fue repitiendo en diferentes casos, en diferentes momentos, y yo creo que ahora, justamente al principio de esta, digamos, ya tercera década del siglo XXI, en 2020, es un nuevo capítulo lo que está pasando con George Floyd, con las protestas a partir de George Floyd. Hay antecedentes, no hay que olvidar, por ejemplo, que, que incluso el zapatismo en México, en buena medida era eso, o era como, digamos, un antecedente de eso, un vínculo entre protesta pública o movilización social y medios digitales. En ese tiempo, como el Internet muy al principio, pero ya había ahí un antecedente. O también estaba ahí el antecedente, por ejemplo, del video de Rodney King, Uh-huh. este americano que fue golpeado brutalmente por la policía en el 91, y que justamente un vecino lo grabó en estas cámaras que había antes, mucho antes de los celulares, en una cámara de video, y ese video también dio lugar a los motines terribles que hubo en 1992 en Los Ángeles. Entonces hay antecedentes, pero sin duda yo creo que a partir del 2011 estamos en una nueva etapa donde eso ya se volvió continuo. Tienes toda la razón. La gente hablaba de la primavera árabe y también se hablaba de una revolución desde Twitter hace Sí, 10 años, ¿no? sí. De hecho, ahorita, bueno, las protestas actuales en Estados Unidos, otra manera de, digamos, periodizarlo es respecto a la historia de este movimiento de Black Lives Matter, que inició más o menos como en 2013, 2014, justamente como un hashtag. Entonces, sin Sí. duda, ahí está esa otra dimensión de vínculo entre lo digital y la protesta. Por un lado están las imágenes, el hecho de que con los celulares se pueden grabar actos de brutalidad policíaca, actos de violencia que generan indignación y catalizan este sentimiento de forma colectiva, pero también está la dimensión del texto, obviamente un texto fragmentario, como los hashtags, pero también está esta dimensión del texto que quiere transmitir como en un eslogan muy sintético una idea, como este Black Lives Matter. Y así fue como inició esta etiqueta política, digamos,
que es la que aunque ya lleva varios años, como te digo, 2013, 2014 fue cuando empezó, ahora ya se volvió pues la etiqueta protagónica, digamos, detrás del sentido de las protestas actuales. Y me haces pensar también, ahora que mencionabas el zapatismo, que la primera guerra que se fotografió fue en la invasión norteamericana de México. Mm, Los gringos llevaron en su ejército un sí. equipo de fotógrafos y de litógrafos y fueron los que hicieron las primeras fotografías y las primeras imágenes in situ de una guerra. Esto que mencionas es muy interesante, yo porque ahí yo creo que también son los antecedentes de otra relación, digamos, de la tecnología digital o de la tecnología en general con las protestas. Está por un lado la tecnología como forma de potenciar y de multiplicar las protestas o de articularlas, digamos, pero también está el otro lado, que es la tecnología como instrumento del poder, que ya sea como instrumento de propaganda, que sería lo que pasó con el ejército norteamericano al registrar fotográficamente la guerra, pero también como instrumento de control, que ese es el otro lado, digamos, de las tecnologías que estamos viendo ahora. El tema, por ejemplo, de las tecnologías de reconocimiento facial y toda esa Ajá. discusión, ¿no? Sobre si es una invasión a la privacidad o no, si sí ayuda o no a mejorar la seguridad, etcétera. Entonces, esta nueva capacidad de registrar la realidad mediante tecnología de manera muy generalizada tiene un lado, digamos, movilizador social, democrático, espontáneo, pero también tiene un lado que refuerza tendencias de control previas. Claro, porque ese poder siempre estuvo en manos de los gobernantes y cuando todo mundo tenemos una cámara en el bolsillo, se, se vuelve popular o democrático, como dices, y entonces hay una tensión por parte del gobierno y ahora, ¿cómo vamos a hacer para controlar eso? Y empiezan a implementarse este tipo de medidas. La respuesta es, pues, más cámaras, pero que solo pueden ser vistas por el gobierno, ¿no? Y ya pueden ser usadas, pues eso, de manera ambivalente, para bien o para mal. Los que estarían a favor dirán, bueno, es que ayuda a, por ejemplo, encontrar criminales. Y los críticos dirían, no, es que ayuda a inventar criminales, porque estas tecnologías de reconocimiento facial no son muy precisas, necesarias, y al parecer los algoritmos que funcionan ahí tienen sesgos raciales. Por ejemplo, Ajá. que quizás, no sé, el algoritmo está formado más bien por imágenes de gente blanca, entonces para identificar gente negra es mucho menos preciso, entonces pueden crear falsas identificaciones. Sí, Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está la crítica sobre hasta qué punto incluso la tecnología, que se supone que es neutra, puede tener o puede volverse un reproductor de tendencias sociales previas excluyentes. Es un debate yo creo que muy interesante que ahorita estamos viviéndolo muy, muy fuertemente y que muestra esta ambivalencia de la tecnología. la tecnología siempre tiene esa ambivalencia y la tecnología, paradójicamente, evoluciona en Sí. el seno del ejército o de la inteligencia militar, ¿no? Internet, por ejemplo, simplemente es resultado de esfuerzos hechos en el contexto bélico de Estados Unidos. Es súper interesante esto que dices, porque ya es que una de las maneras en que se ha querido pensar Internet es esta idea de estos filósofos franceses que se llaman Deleuze y Guattari, que se llama el rizoma, Sí, que ellos dicen que el rizoma, que es este tipo de vegetales, que es una especie de tallo que crece subterráneo, como el jengibre, ¿no? sí, Que crece subterráneo de manera horizontal y donde hay varios nodos conectados entre todos y no hay un centro. Entonces mucha gente ha querido pensar Internet así, como ujú, lo toma, como rizomático, entonces como con posibilidades eso, más horizontales, más democráticas, más descentralizadas. Pero esa visión que yo creo que ilumina algunos aspectos de Internet, eh, por ejemplo, el tema de que cualquier persona puede crear un hashtag que puede potencialmente pegar y volverse el origen de un movimiento social o de una campaña, etcétera. Eso soslaya cosas como la que mencionas, que de hecho Internet claro, nació como una herramienta como tecnología militar. sí, Y soslaya también el hecho de que sí es cierto que está este potencial rizomático, ¿no? Como le dirían, horizontal, descentralizado de Internet, pero también lo que hemos visto en los últimos
años, y sobre todo ahorita más acelerado con la pandemia del COVID, es que Internet también crea nuevas jerarquías que Ujú. son completamente verticales. Por ejemplo, la del poder de las compañías digitales, ¿no? Estas empresas digitales tienen más poder económico y poder fáctico que naciones enteras. Completamente, los presupuestos que manejan y la manera en que pueden entrar en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Como que también ya ahí es muy interesante la gente que ha querido conceptualizar esto, ¿no? ¿Cómo llamarle esta nueva etapa? Pero mucha gente dice que ya esto es como una especie de post-capitalismo, Ujú. porque en la producción industrial de bienes o servicios, sino más bien en la recopilación de datos personales. Por ejemplo, hay gente que le llama capitalismo de plataforma, ¿no? O hay gente que le llama capitalismo de vigilancia, sobre cómo justamente Internet, al permitir este registro de la realidad y de los actos cotidianos de manera tan continua y poder acumularlo en grandes cantidades de datos y poder generar tendencias, previsiones, etcétera, crea como otro tipo de capitalismo que está basado justamente en eso, en la información acerca de la vida personal de las personas. Y esto sin duda es un poder, pues, en un sentido más penetrante que el de muchos estados, ¿no? Que puede ser, y estas son de nuevo las críticas, potencialmente totalitario, ¿no? Puede ser potencialmente muy pragmático, muy útil, que puede dar origen a simplificar muchas cosas de la vida cotidiana, pero que en manos de ciertos grupos o de ciertas intenciones puede convertirse en potencialmente totalitario, ¿no? Esta es, por ejemplo, la gran inquietud respecto a China, ¿no? Que es la Sí. gran potencia digital, incluso quizás más que Estados Unidos en algunos aspectos, pero que es un gobierno autoritario, ¿no? Entonces pero incluso en Estados Unidos, que es un gobierno en principio democrático, está toda esta discusión que inició Snowden, por ejemplo, acerca de cómo Estados Unidos, que se supone que es una democracia, también utiliza de manera muy secreta, muy escondida la información que recopila mediante tecnologías digitales. Bueno, y lo tenemos también en la misma campaña de Trump, ¿no? Con Cambridge Analytics, ¿no? Cómo se mercantiliza la información personal mediante las redes sociales se mercantiliza porque se vende y se instrumentaliza para un fin político. Entonces sí, es muy interesante cómo cambió este tema de lo digital, ¿no? Cómo todo lo digital, yo recuerdo todavía en los 2000 era muy optimista, ¿no? Sí. Era Google, ¿no? Que tenía como su eslogan algo así como Do No Evil. Ajá, exacto. Muy optimista, muy esperanzador, muy buena onda, digamos, pero en una cuestión más o menos de un lustro, cambió la percepción pública de compañías como Google o Apple o Amazon de ser fuerzas benéficas a ser nuevos poderes muy jerárquicos. Y luego, después, yo creo que se entró en una tercera etapa en la que ya se les dejó de ver ya no solo como fuerzas benéficas, ya no solo como nuevos poderes, sino como potenciales amenazas a la libertad y a la espontaneidad social, digamos. Entonces, ahorita estamos en ese momento de tensión, en el que por un lado está este fortalecimiento de las economías, por ejemplo, de las economías de las empresas digitales, por ejemplo, esto de que creo que la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Sí. subió en $3 billones por la pandemia, porque todo el mundo quería comprar en línea y no salir. Y al mismo tiempo tenemos estas protestas a partir de George Floyd, que también están catalizadas por lo digital. Entonces Ujú. estamos en un momento muy interesante en el que están en conflicto, digamos, estas dos potencialidades de Internet, ¿no? La potencialidad descentralizada, democrática, movilizadora, y la potencialidad de eso, de nuevas jerarquías, de nuevos poderes. Entonces va a ser muy interesante lo que pase en el futuro próximo. Este capitalismo de plataforma que dices, lo que ha hecho es convertirnos a nosotros, los usuarios, en el producto. Sí, sí, Al tú sí. usar Gmail o Google o Facebook o cualquier servicio de estos, gratuitamente, estás pagando con tus datos. Tú estás Claro, aceptando que todas las fotos y toda la información pueda ser usada eventualmente en tu contra. claro. Y no podemos, es una tragedia en el sentido griego porque no podemos escapar de eso, no podemos dejar de usar Internet. No, no, no. Es digamos, esta situación muy particular en la que nos pone la evolución de la tecnología.
Y aquí quiero citar a Ivan Illich, que Ivan Illich ya desde los años 90, él había identificado que habíamos pasado un umbral en la relación con la tecnología. Él dijo que por muchos siglos, él decía que por muchos siglos la tecnología era básicamente un instrumento, digamos, Sí. era un medio para un fin. Y aquí citaba justamente a Aristóteles. Dice que lo que definía un instrumento con respecto a un órgano es la distancia, ¿no? Ujú. Eh, yo, por ejemplo, agarro un lápiz, lo uso para escribir un mensaje que yo quiero darle a una persona y luego suelto el lápiz y hago lo que quiera. Entonces, el lápiz es mi instrumento. Pero lo que decía Illich es que alrededor de los años 90, justamente cuando empezó a intensificarse la globalización, las tecnologías digitales, Internet, empezó a pasar otra cosa. Una evolución tecnológica en la que la tecnología ya dejó de ser un instrumento y se empezó a convertir más bien en una serie de sistemas. La Ujú. diferencia entre el instrumento y el sistema es que uno no es un operario del sistema, uno es un nodo del sistema, uno es un elemento del sistema. Entonces, no hay manera, en ese sentido, un sistema como Internet no es estrictamente una tecnología en el sentido tradicional, es más bien una especie como de, ¿cómo llamarlo? Ambiente en el Ujú. que uno, ¿no? Como una Un condición tecnológica, ecosistema en el que del que formas parte. un ecosistema artificial, pero que alcanza unos niveles de omnipresencia, que es casi como si fuera un ecosistema natural, en la que uno es un nodo. Como dices, todo lo que uno ahí dice o hace puede ser usado para tu beneficio o tu contra, porque realmente no hay no queda claro que haya alguien que esté operando, sino que hay una lógica propia del sistema que es por ejemplo, la creación de datos y la recopilación de datos para ser vendidos o para ser instrumentalizados o para ser, etcétera, utilizados de otras maneras. Y uno, pues, tiene una relación de una agencia bastante reducida respecto a ese sistema. Justo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo sobre el origen de Internet y cómo hay como una especie hay un conjunto de unas 1000 personas que se reúnen todos los años en distintos lugares del mundo y son los que van dictaminando cómo funciona el Internet. Y desde hace décadas, desde los 70s, han ido estableciendo los lineamientos con ese espíritu de que fuera descentralizado, horizontal, para todos, etcétera, etcétera. Cuando el FBI le pide a Apple que le muestre la información del teléfono del criminal, Apple dice no. Y entonces te encuentras con esta tensión nuevamente entre el gobierno y una empresa privada donde tú como usuario estás en medio y ya no sabes si te confundes, ya no sabes si el gobierno es el malo de la película o Apple o los dos o tú mismo. Claro, aquí, justo en la pandemia, estamos viviendo como otro caso de eso, con las apps, ¿no? ¿Sí? Que trazan los contactos, ¿no? Que han adoptado y luego abandonado algunos países y que se basan mucho justamente en esta colaboración entre los sistemas de monitoreo que tienen Apple con los iPhones o Google también con los celulares y el gobierno. Entonces también es como un nuevo, como es como un nuevo territorio de vínculos entre lo público y lo privado que no queda del todo claro sus potencialidades, digamos, para el público. Entonces yo creo que aquí de nuevo se vuelve muy importante insistir en la necesidad de vigilancia, no de capitalismo de vigilancia, sino de Sí. vigilancia democrática, ¿no? De vigilancia Vigilancia de abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba, de cuáles son las implicaciones de este tipo de asociaciones entre lo privado y lo público. Por ejemplo, se cayó hace poco este proyecto, que me parece en Toronto, que creo que era de Google, de crear una ciudad, una e-city, digamos, una ciudad completamente electrónica en la que todo movimiento de todos los habitantes iban a ser medidos, trazados, recopilados, analizados, y que iba a iniciar, me parece que en una parte de Toronto. Entonces vino abajo ese proyecto que iba a ser como una mini e-city, que iba a ser como una e-neighborhood, digamos, como un barrio completamente digitalizado en términos de capitalismo y la vigilancia, y se vino abajo el proyecto por las dudas que había acerca de la privacidad. Pero ahora lo que está pasando con el coronavirus, le está dando
muchísimo poder a las compañías que tienen la capacidad de crear este trazado, esta recopilación y trazado de datos y sacar estos nichos, como las apps, que todavía no queda muy claro si son o no son potencialmente un bien público, si son o no son invasivas, etcétera. Pero en todo caso, es muy interesante lo que estamos viviendo, esta combinación, digamos, entre, ¿cómo decirlo?, fuerzas no controladas de la naturaleza, como es esta Sí. aparición de virus no conocidos, con fuerzas no controladas de la tecnología. O sea, estamos Sí. como en un momento en que están juntando esas dos cosas y yo creo que nos toca mucho trabajo de análisis crítico de las implicaciones de estas nuevas combinaciones de acontecimientos. ¿No sería formidable tener una especie de instituto, fundación o algo, una institución en México o en Latinoamérica que vigile el uso que se le da a la información? ¿O Bueno, qué instrumento se podría inventar? es que ahí yo creo que hay un rezago estatal, digamos, que tendría que ser el fin último. Hay un rezago estatal en la creación de instituciones que sean, digamos, como el equivalente de las comisiones de derechos humanos, Sí. pero no digital. Yo creo así, Comisión de Derechos Digitales, digamos. una comisión de derechos digitales, así como hay la figura del ombudsman, Sí. que es esta persona que se encarga, es el líder que se encarga de supervisar, de analizar, de cuestionar cómo se respetan o no los derechos humanos en un país, digamos, se necesitan crear figuras análogas para los derechos digitales y hay un rezago institucional. Y yo creo que sí, mientras eso no se cree de parte del Estado, que creo que tiene que ser el agente responsable al final de esto, pues la sociedad es la que tiene que intervenir. Por ejemplo, está todo esto, toda esta zona gris, me parece, todavía en muchas jurisdicciones, por ejemplo, compartir fotos de otras personas. No queda del todo claro en muchas jurisdicciones si eso es delito o no. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es claramente una infracción a los derechos digitales de la Sí. privacidad de las personas, que tendría que ser controlados, de alguna manera vigilados por el Estado y potencialmente penados, ¿no? O castigados penalmente. Pero en el momento, en la medida en que haya lagunas en esos aspectos legislativos, jurídicos o políticos, yo creo que lo que queda ahí es la vigilancia crítica pública de la sociedad. Entonces, sí, yo creo que sí sería una buena idea que hubiera, digamos, organizaciones que estuvieran monitoreando cuál es el estado de las legislaciones en México o en otros países de América Latina respecto a esto, por ejemplo. ¿Cuáles son los códigos penales respecto al abuso, los abusos de confianza respecto a la privacidad? Mm. ¿Cuáles son cuáles son los castigos a las infracciones de la privacidad por parte de las compañías? ¿Hasta qué punto se está realmente cumpliendo que las compañías digitales avisen a los usuarios qué están haciendo con su información? Todo eso yo creo que estamos empezando a crear esa infraestructura legal, ética, jurídica, política, para, digamos, como domesticar el mundo digital. ¿Existe algo así en otros países que sirvan como de referencia? Yo creo que ahí el antecedente más importante es la Unión Europea, que por ejemplo tiene estas, por lo menos tiene por ejemplo estas políticas muy fuertes antimonopolio, ¿no? Que ya le ha intentado poner un freno a Google, por ejemplo, ese tipo de cosas. La Unión Europea yo creo que sería la que está más avanzada en una sensibilidad particular a estos temas. En Estados Unidos hay mucha efervescencia, digamos, social en este aspecto y hubo algunos avances con Obama, pero mucho de eso se vino abajo con Trump. Y yo creo que sigue estando pendiente crear también un organismo internacional, digamos, algo así como un equivalente del Fondo Como la Monetario, ONU. como una ONU o como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, pero de nuevo, de temas digitales. Porque si no, va a seguir pasando lo que está pasando, que es que el predominio de lo digital se está dando como una especie de nueva guerra fría entre la potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y la potencia emergente. Es peligroso por muchas cosas, pero también porque puede crear un Internet dual, ¿no? Claro. Eh, los que están del lado chino y los que están del lado norteamericano, teniendo sistemas de redes distintas. Entonces se pierde mucho de pues la universalidad que se supone que es parte del ideal de Internet. De hecho, de ahí entonces la necesidad de que haya alguna forma de regulación pública internacional, además de la estatal, de lo digital. Mencionabas hace rato justamente algo de China, que China es esa potencia amenazante y que en algunos aspectos consideras que tiene más poder que Estados Unidos o que Silicon Valley, ¿no?
Y sin embargo, para nosotros occidentales, el Internet chino es como el lado oscuro de la luna, no tenemos ni idea. Quizás sabemos que existe Alibaba, pero más allá de eso, no sabemos qué hay en China, ¿no? Creo que en términos, por ejemplo, de digitalización de la vida cotidiana, China está mucho más avanzado que Estados Unidos o que muchos países europeos. Por ejemplo, el pago mediante celular en China es algo como muchísimo más común que en otros países. O sea, creo que en China sería como el país, curiosamente, que más rápido podría hacer desaparecer el efectivo, por ejemplo. También está el hecho de que en China la gente está mucho más en redes sociales, que obviamente tiene una mezcla de utilidad práctica y control gubernamental, ¿no? Por ejemplo, está en China este sistema de crédito social Ujú. que monitora todo lo que haces, todo lo que pones en redes sociales, todo lo que consumes, a los lugares a los que vas. Y eso te va dando o quitando puntos sociales que te dan como un score ciudadano en el que, por ejemplo, es como afecta tu perfil para ver si te dan crédito, etcétera. Entonces, ese tipo de monitoreo también ¡Qué está mucho, miedo! sí, es aterrador, pero eso es posible porque la sociedad china está mucho más digitalizada, incluso que Europa occidental. Y China, por ejemplo, como al parecer va avanzando también mucho más rápido en esto que se llama el 5G, ¿no? Que son esta nueva generación de redes para transmitir todavía en cantidades más gigantescas de datos más rápido, inteligencia artificial. Entonces, sí, curiosamente, China dio un salto tremendamente acelerado de una sociedad todavía campesina, en los años 70, 80, a una sociedad probablemente la más digitalizada del mundo ahora. Entonces, es por eso que China avanza mucho más. De nuevo, aquí está la ambigüedad. ¿Quién sabe si esto Sí, es algo realmente bueno en términos de progreso moral o claro. político? O Pero no es algo que quisiéramos tener necesariamente en nuestra vida, ¿no? eso ya lo quisiéramos tener realmente en nuestra vida, pero en términos así muy planos de desarrollo tecnológico, sí siento que China en muchos sentidos sí está más avanzada que Estados Unidos. Y volvemos así ya para terminar al tema del coronavirus, que viene de China originalmente, y que yo considero que si no, que si esta pandemia hubiera tenido lugar antes de la era digital, habría sido mucho peor. ¿Tú dices que se habría expandido más Yo creo o...? que se habría expandido más, sí. Bueno, Porque gracias al Internet, gracias a las redes sociales, gracias al flujo de información o a las apps, nos hemos podido mantener aislados sí, y ha funcionado mejor que la fiebre española de hace 100 años, por ejemplo. Yo creo sí, que en ese sentido la tecnología ha sido positiva. creó la infraestructura para el aislamiento social, Sí, tecnología digital. Sí, entonces ahí quedó súper claro. Eh, Ahora, ahí, pero de nuevo, así como siendo como viendo la ambivalencia, está la duda sobre si entonces cayó perfecto, ¿no? La tecnología digital para el aislamiento digital, pero queda la duda entonces ahora de si este paso a la virtualidad va a ser irreversible o no. Entonces ahí queda toda la duda sobre la presencia, ¿no? ¿Qué pasa con el contacto físico, con la presencia y cómo puede afectar eso a las relaciones sociales y políticas, ¿no? claro, porque una opción es que ya quedó demostrado que podemos sobrevivir como mundo Sí, a través de la pantalla, como estamos hablando tú y yo ahora mismo, tú en México y yo en Alemania. sí, O puede ser que en otros casos haya un efecto péndulo donde la gente termine aborreciendo toda esta digitalización y busque más el contacto humano, ¿no? claro, sí queda abierta esa pregunta y luego queda la idea, el hecho de que cada vez dependemos más de la infraestructura digital y estamos más expuestos a un fallo sistémico. Ese es otro tema importante. Claro. Pues bueno, pues dejamos entonces abierta la puerta para volver a platicar contigo otro día, Humberto. Claro, Enrique, sí, se quedan muchos temas y obviamente tanto el aspecto del futuro de la pandemia o las pandemias o la perspectiva de nuevas pandemias y la relación con lo digital, pues va a seguir un tema, va a seguir dándonos mucho de qué hablar. Claro, por eso la gente cree que Bill Gates sembró este virus, ¿no? Sí, porque son los que se están beneficiando más, ¿no? Las Sí. grandes digitales. Oye, ¿algún libro o algún documental que recomiendes que hayas leído o que hayas visto últimamente que tenga que ver con estos temas que pudieras recomendar? ¿Tienes algo presente?
que se me viene ahorita a la mente, justamente a raíz de lo que mencioné ahorita del fallo sistémico, es un documental de Werner Herzog, este director de cine alemán, sobre Internet y sobre las diferentes dimensiones de Internet. Va analizando como en una serie de viñetas diferentes dimensiones, por ejemplo, está la viralización y el hecho de que ah, hay el riesgo, al parecer bastante real, de que cierto tipo de tormentas solares, de energías emitidas por el Sol, puedan hacer colapsar de manera total el sistema electrónico mundial. Entonces, por ejemplo, ahí sí termina el documental. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Si hay una tormenta solar de cierto tipo que hace que se venga abajo el Internet y todos los aparatos electrónicos, ¿puede ser eso el colapso de la civilización o no? Y de nuevo, aquí nos hace ver el hecho de que Internet no es un instrumento en el sentido tradicional. Pues muchísimas gracias Gracias, Enrique. y, y ojalá que que platiquemos otro día de nuevo. Esperemos que se repita y sigamos discutiendo sobre lo digital.